Buenos días. Deseamos anunciar que nuestra iglesia va a estar abierto a ofrecer la ceniza en el día de miércoles de ceniza el 17 de febrero de 7 a.m. a 10 a.m. La dirección para nuestra iglesia es 1052 White Rock Avenue en Waukesha, Wisconsin. Todos están invitados para recibir la ceniza con nosotros. Nuestra meditación de hoy viene del libro de Lucas capítulo 5 versículos 1 a 11. Dice la palabra de Dios. Un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día empezó en una manera muy difícil para Simón Pedro. Pedro había pasado toda la noche pescando en el lago de Genezaret y no había recogido ni un pez. Para un pescador profesional que dependió mucho en su habilidad para atrapar peces para proveer las necesidades básicas para su familia, una noche así podría ser un reto enorme. Una noche sin peces sería un día sin ingresos para hacer sus compras necesarias. Podemos imaginar que Pedro sintió un poco ansioso y frustrado por los resultados de su obra. Había trabajado muchas horas sin recompensa alguna para sus esfuerzos. Al regresar a la orilla, Pedro y sus compañeros de trabajo, Juan y Jacobo, hicieron la obra necesaria para limpiar y reparar sus redes en preparación para la próxima pesca. Y fue en ese momento que Jesús acercó a la orilla del lago de Genezaret junto con una multitud de personas. Había tanta persona alrededor de Jesús que fue necesario para Jesús pedir el auxilio de Pedro. Jesús usó el barco de Pedro para alejar un poco de la orilla, para que todos pudieran escucharle y a su sermón. Cuando Jesús terminó su predicación, Jesús dijo a Pedro: lleva la barca hacia aguas más profundas, echen allí las redes para pescar. Pues esta petición de Jesús fue un poco raro debido al hecho que los pescadores profesionales generalmente pescaron solamente en las aguas menos profundas. Y la petición fue aún más raro por otra razón. Generalmente los pescadores profesionales solamente pescaron durante la noche cuando los peces fueron más activos. Jesús estaba sugiriendo que pescan durante el color del día. Después de un día difícil de trabajo en que no había atrapado ni un pez, sería fácil para Pedro ignorar a esa sugerencia de Jesús.
Sería fácil para Pedro explicarle a Jesús que su idea de pescar en aguas profundas durante esa hora del día nunca resultaría en una pesca exitosa. Pero en vez de ignorar a Jesús, él respondió por decir: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pedro había notado la autoridad que Jesús demostró en sus predicaciones. Y aunque la petición de Jesús fue en contra de toda su experiencia como pescador, Pedro decidió hacer lo que Jesús le pidió hacer. Con el fracaso de la noche anterior ya cumplido, lo peor que podría ocurrir fue otro fracaso y algunas horas extras perdidas. Pero lo que pasó unos momentos después fue un evento que Pedro nunca imaginaba. Cuando echaron las redes, Pedro y sus compañeros recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se desrompían. Entonces llamaron por señas a su compañero de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Nunca en toda su vida profesional como pescador había visto Pedro una pesca así. La pesca fue tan exitosa que las barcas empezaron a hundirse. Pedro nunca había visto un momento en que sus redes empezaron a romperse debido al número de peces. Al ver la cantidad enorme de peces, Pedro reconoció que Jesús no fue un hombre normal. Este hombre que le había dirigido pescar en aguas profundas había demostrado el tipo de poder que solo Dios tiene. ¿Quién más podría guiar a los peces del mar a sus redes en esa manera? ¿Quién más podría manipular la naturaleza en la forma que Jesús la había manipulado? Solamente Dios estaba capaz de hacer lo que Jesús hizo en ese día. En un instante, Pedro reconoció su indignidad. Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Aparte de mí, Señor, soy un pecador. Pedro reconoció que no mereció estar en la presencia de su Dios. Dios fue divino, Pedro no. Dios fue perfecto, Pedro no. Pedro entendió que fue imposible para él esconder de Jesús lo malo que había hecho en su vida. Pedro entendió bien que no fue posible esconder su culpa de Jesús. Sentado delante de él fue alguien con el poder necesario para condenarle para cada cosa mala que había hecho en su vida y para cada cosa mala que había dicho y para cada pensamiento malo que había pensado. Debido a todo lo malo que Pedro había hecho, deseaba esconderse de Jesús. Y sabes una cosa, Pedro fue correcto. No mereció estar en la presencia de Dios. Por todo lo malo que Pedro había hecho en su vida, mereció el castigo de Jesús. Pedro no mereció estar en la presencia de un Dios perfecto y justo. Y Pedro anticipaba que un Dios justo y perfecto le castigaría para todos los pecados que había hecho en su vida. Pedro anticipaba que Jesús le rechazaría. Pero en vez de rechazar a Pedro, Jesús le invitó a su servicio. Jesús dijo a Pedro: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús no había llegado a ese lago para condenar a Pedro, sino para inscribirle, para ser su representante al mundo, para ser uno de sus 12 discípulos. Pedro no fue calificado para representar a Dios, no había estudiado para ser un líder religioso, no había asistido a las escuelas más prestigiosas de su era. Pedro no solo supo cómo pescar y debido a su esfuerzo fallada de la noche anterior es posible que podríamos concluir que Pedro ni fue un pescador ejemplar. Fue un hombre pecador con pocas características notables. No mereció el favor de Dios y mucho menos mereció una posesión entre sus 12 discípulos. Pero Jesús escogió a gente indigna para hacer su obra.
Ninguno de los discípulos de Jesús fueron conocidos como líderes religiosos prominentes. La mayoría de ellos fueron hombres simples, hombres que habían trabajado como pescadores o recaudadores de impuestos. Ninguno de ellos merecieron representar al Dios perfecto y bueno. Ninguno de ellos merecieron un título prominente. Pedro estaba correcto, como un pecador que no mereció nada bueno de Dios. Pero Jesús hizo a ese hombre inmerecido uno de sus discípulos más importantes. ¿Y qué quiere decir esa decisión de Jesús a nosotros? ¿Qué podemos aprender acerca de Jesús por su decisión de llamar a Pedro para ser su discípulo? ¿Qué papel tiene Dios para ti en su reino? Cuando pensamos de todo lo malo que hemos hecho en nuestras vidas, cuando pensamos en todos los pecados secretos que escondemos de todos los demás, cuando reconocemos que no hay nada que podemos esconder de nuestro Dios, cuando reconocemos que Él puede leer nuestros corazones con la facilidad que leemos una página de Facebook, cuando reconocemos que Jesús aún sabe de las cosas malas que hemos olvidado, ¿cómo cómo anticiparíamos que Dios nos debe tratar por todo lo que hemos hecho? Pues merecemos su castigo, merecemos su juicio, merecemos su ira. Lo que no merecemos de Él es una invitación para servirle como de sus representantes al mundo. Pero igual que Simón Pedro, Jesús nos invita a ser uno de sus discípulos. Nos invita a ser uno de sus portavoces al mundo. Pero quizás estás pensando, ¿qué puede hacer Dios por medio de mí? Quizás cree que no estás capaz de servir a Dios. Quizás cree que no tienes las habilidades necesarias para representar al Dios verdadero a un mundo de gente que no han escuchado de su amor. Quizás no crees que tienes la educación suficiente para servir en el reino de Dios. Pero todo lo que Jesús hizo en nuestra historia para hoy nos muestra que tenemos un Dios que está capaz de hacer el imposible por medio de personas indignas. Por el poder de Jesús, Pedro hizo una pesca grande. Y aunque Pedro echó sus redes en un lugar y durante una hora, cuando una pesca así sería imposible. Y ese mismo Jesús usó ese mismo poder para hacer Pedro un pescador de hombres. Y por medio de ese hombre simple, Dios hizo una gran pesca de personas y les añadieron a su reino celestial. Y ahora el mismo Dios que obró por medio de Pedro, desea obrar por medio de ti. Ese mismo Dios que usó hombres simples para establecer su iglesia en este mundo, ahora nos invita a tomar un papel esencial en su obra mundial. Pues no merecemos el favor de nuestro Dios, no merecemos representarle, pero tenemos un Dios que siempre ha usado los inmerecidos para hacer su obra. Tenemos un Dios que ha llamado a gente inmerecida, sus discípulos, sus hijos, sus obreros y sus representantes. Dios te ha extendido su favor, un favor inmerecido, pero un favor ofrecido por la gracia y amor profunda de Jesús. Que sea nuestra oración hoy, que Dios nos usará igual que usó a Pedro. Qué bueno es que tenemos un Dios que invita a los inmerecidos a tener el honor de servir como sus obreros y vivir con Él para siempre. Él que está capaz de hacer una pesca milagrosa, está capaz de usarnos para el bien de su reino glorioso. Amén. Oremos. Oh Dios nuestro Padre amoroso, que por la gracia de tu Espíritu Santo estableces tus dones amorosos en el corazón de tu pueblo fiel. Concede a tus siervos sanidad del cuerpo y mente, a fin de que te aman con todo su ser y se dediquen de todo corazón a todo aquello que te agrada a ti. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reciben la bendición de Dios, el Señor te bendiga y te guarde,
Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti, te conceda la paz. Amén. Y una vez más, quiero invitarles a recibir la ceniza con nosotros en el miércoles de ceniza, el 17 de febrero, de 7 a.m. a 10 a.m. Nuestra iglesia existe para servir las necesidades espirituales de ustedes en cualquier manera que podemos. Todos están invitados. Hasta pronto. Bye.